Hola, mi compañera y yo les hablaremos sobre las enfermedades causadas por tripanosomas. La enfermedad del Chagas y la enfermedad del sueño son dos de las principales tripanosomosis por su incidencia epidemiológica y su área de influencia geográfica. La enfermedad de Chagas se debe a su nombre al médico brasileño Carlos Chagas, quien descubrió en 1909 esta enfermedad. La causa el parásito Trypanosoma cruzi, que es transmitido a los animales y a los seres humanos a través de insectos vectores que se encuentran solamente en las Américas, especialmente en las zonas rurales donde la pobreza es generalizada. A las enfermedades de Chagas por infección T. cruzi también se le conoce como tripanosomosis americana. En la foto se pueden observar algunos insectos triatóminos que, si estos se encuentran infectados, pueden transmitir el parásito y causar la enfermedad. La enfermedad de Chagas es una zoonoses típica de zonas cálidas y húmedas del hemisferio occidental, tanto en zonas de campo como en zonas urbanas donde las chinches se han adaptado a vivir en las paredes de barro y techos de paja. Chagas ya había determinado que la parasitosis se encontraba presente en lugares tan alejados como México o la Patagonia, contando cada vez con un mayor número de reservorios. Hoy día se admite que la tripanosomiasis humana es más grave en el hemisferio sur que en el norte. Diversos mamíferos son reservorios de esta parasitosis y en Sudamérica se han encontrado, entre otros parásitos, los siguientes animales: perros, gatos, murciélagos, ardillas o monos. Las condiciones sociales tienen mucha importancia en la enfermedad, ya que afecta principalmente a las clases más pobres de las zonas endémicas, ya que las chinches viven fundamentalmente en las grietas de las casas de adobe y en los techos de paja de las localidades suburbanas y rurales, también en depósitos donde las cosas se mueven con poca frecuencia, pero no pueden vivir en las paredes encaladas y tampoco pueden excavar en el cemento o en el ladrillo. En las viviendas, la presencia de la chinche se descubre con facilidad previa observación de sus heces características de olor amarillento o negro, que manchan las paredes como si fuesen gotas de tinta. La incidencia de esta parasitosis presenta una fuerte tendencia a la baja en zonas donde recurren mejoras generales en la calidad de vida, en especial de la vivienda, y donde los programas de desinestación se llevan a cabo de forma regular. Los niños con edad comprendida entre 2 meses y 2 años adquieren con más frecuencia la parasitosis. Los tipos de transmisión de esta enfermedad tenemos como primera instancia la transmisión vectorial, que constituye la forma mayoritaria de transmisión de la enfermedad y sucede por medio de la picadura del triatómido. En segundo lugar, tenemos la transmisión transplacentaria. Generalmente la infección intrauterina durante el embarazo conduce al aborto espontáneo. Si este no se produce, el feto nacido vivo puede presentar una intensa parasitemia y generalmente se produce la muerte a los días o meses de haber nacido. Además, se presenta la posibilidad de transmisión de la parasitosis al hijo por medio de la leche materna, aunque su ocurrencia es excepcional y el riesgo es remoto. Tenemos a la transfusión sanguínea y trasplantes, donde los trasplantes renales y los bancos de sangre, en donde Trypanomyosis cruzi puede llegar a vivir hasta 2 meses. Son dos importantes focos de transmisión de la parasitosis. La sangre infectada que se transfunde a un individuo contiene una carga infectiva muy importante y el riesgo que presenta es mayor que el de las formas vectoriales. Tenemos también la contaminación oral, que se produce cuando el huésped ingiere de manera accidental el vector o bien por medio de la ingestión de comida contaminada por deyecciones de las chinches. La contaminación oral también se produce en las poblaciones nativas cazadoras que se alimentan con carne cruda de animales parasitados como los armadillos, monos o cobayas silvestres. En la transmisión occidental, en centros de investigaciones donde se trabaja con esta parasitosis, también existe y se ha presentado multitud de casos documentados. En el trasplante de órganos tenemos que la transmisión también puede ser
producida como consecuencia del trasplante de órganos como el riñón, el corazón o el páncreas procedentes de donantes infectados. Generalmente todos los receptores son susceptibles de presentar la parasitosis al trasplantarle órganos infectados, ya que se les instauran tratamientos inmunosupresores destinados a disminuir el rechazo de los órganos. Y por último tenemos las formas poco frecuentes de transmisión, donde también existen estas formas de transmisión raras y poco frecuentes, como por ejemplo la sexual, el canibalismo y la copofobia. La sintomatología de la enfermedad de Chagas es tan variada como las lesiones que produce el vector en el huésped. El periodo de incubación de la parasitosis varía según las fuentes de consulta, entre los 5 y los 15 días. Si bien las enfermedades producidas por transfusiones sanguíneas se dan de 30 a 40 días. Se describen dos formas de la enfermedad, la fase aguda y la fase crónica. En la forma aguda, la parasitosis generalmente presenta en niños menores de 10 años y se caracteriza por fiebre elevada, escalofríos, dolor de cabeza, dolor muscular, inapetencia y la aparición de edema palpebral intenso uni o binocular, así como el signo de Romaña, que significa la vía entrada del parásito al organismo. El abón de inoculación tiende a desaparecer a cabo de 2 a 3 meses, pero en la zona donde se ha producido queda una pigmentación característica de por vida. Esta fase dura de semanas a meses y puede ir seguida de una recuperación completa o de la instauración de la fase crónica de la enfermedad. La enfermedad de Chagas de forma crónica se diagnostica con más frecuencia que la aguda. Esta afecta mayoritariamente a los individuos adultos y se manifiesta después de un periodo latente y asintomático prolongado por la recuperación de la fase aguda. Esta manifestación tardía de la infección se encuentra en casi un 15% de quienes han presentado el contagio. Los síntomas de la forma crónica probablemente guardan relación con la lesión producida durante la fase aguda. Entre ellos destacan las palpitaciones, disnea, dolores referidos en el área cardíaca y el dolor en la zona pélvica. La enfermedad de Chagas en su fase crónica produce una dilatación esofágica, un megaesófago y en el colon en el megacolon. La enfermedad cardíaca crónica de Chagas puede producir la muerte súbita por paro cardíaco o una rotura ventricular. La tripanosomiasis africana humana, también llamada enfermedad del sueño, es una parasitosis transmitida por un vector. Los parásitos que la causan son protozoos pertenecientes al género Trypanosoma. Se transmiten al ser humano por la picadura de la mosca tsetse del género Glossina, infectada por otras personas o animales que albergan parásitos patógenos humanos. La mosca se encuentra en el África subsahariana, pero solo ciertas especies transmiten la enfermedad, por razones que hasta la fecha no se han explicado. En este insecto vive en muchas regiones donde no ocurre la enfermedad del sueño. Las personas que están más expuestas al contacto de la mosca y por consiguiente a contraer la enfermedad son los habitantes de zonas rurales que se dedican a la agricultura, la pesca, la ganadería o la caza. La enfermedad puede aparecer en zonas que van desde una sola aldea hasta toda una región. Dentro de una zona infectada, la intensidad de la enfermedad puede variar de una aldea a otra. En las formas de la tripanosomiasis africana humana, tenemos que la enfermedad adopta dos formas en función del parásito causante. Trypanosoma brucei gambinense, que se encuentra en 24 países de África Occidental y Central. Esta forma representa en la actualidad más del 97% de los casos notificados de enfermedad del sueño y causa infección crónica. Una persona puede estar infectada por meses o incluso años. Sin embargo, no presenta manifestaciones clínicas importantes. Cuando los síntomas aparecen, es frecuente que la enfermedad ya esté muy avanzada en la etapa de afectación del sistema nervioso central. En la Trypanosoma brucei rhodesiensis se encuentra en 13 países de África Oriental y del Sur. Hoy en día, esta forma representa menos del 3% de los casos notificados y causa una infección aguda.
Los primeros signos y síntomas se observan a las pocas semanas o a los pocos meses después de la infección. La enfermedad evoluciona rápidamente y afecta al sistema nervioso central. Solo en Uganda son prevalentes las dos formas de la enfermedad, pero en zonas separadas. Hay otra forma de tripanomiasis que ocurre principalmente en países latinoamericanos. Se denomina tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas. El organismo causante de la enfermedad de Chagas pertenece a otra subespecie del género Trypanosoma y se transmite por un vector diferente. El ciclo biológico de la enfermedad se da cuando la mosca tsetse de género Glossina se alimenta de sangre e inyecta a los tripamastigotes metacíclicos en el tejido de la piel. Los parásitos entran en el sistema linfático y pasan al torrente sanguíneo. Dentro del hospedador, los tripamastigotes se transforman en la sangre. Estos aserrados en otros sitios del cuerpo y alcanzan fluidos distintos como la linfa y el líquido cefalorraquídeo. Estos continúan la replicación por fusión binaria. El ciclo biológico completo de la tripanosimosis africana está representado por los estudios extracelulares. La mosca tsetse se infecta con los tripamastigotes que ingiere de la sangre del mamífero hospedador infectado. En el estómago de la mosca, los tripamastigotes se convierten en procíclicos, multiplicándose por fusión binaria. Dejan que el estómago se transforme en hipamastigotes. Los hipamastigotes alcanzan las glándulas salivales de la mosca y continúan su multiplicación binaria. El ciclo de vida de la mosca toma aproximadamente 3 semanas. Los humanos son los reservorios principales del Trypanosoma bruceli gambinense, pero esta especie se encuentra también en los animales. Los animales de caza son el reservorio principal del TB roxidense. El diagnóstico de la enfermedad de Chagas se fundamenta principalmente en el hallazgo del Trypanosoma cruzi en la sangre o en los tejidos del individuo parasitados con el procedimiento de gota gruesa o el Strout, también con reacciones inmunológicas positivas. Si bien se debe de tener en cuenta que la aparición del parásito en la sangre coincide con el periodo agudo febril o durante las exacerbaciones febriles de la fase crónica. Otro método puede resultar eficaz en el análisis del líquido obtenido de los ganglios linfáticos cuando están aumentados de tamaño. Trypanosoma cabinense o en sangre también se emplea para el senodiagnóstico utilizando los tripanosomas libres de infección criados en el laboratorio. Estos entran en contacto con individuos parasitarios y si presentan infecciones en la sangre o en el líquido cefalorraquídeo, los parásitos se multiplican rápidamente en el intestino de la chinche y se demuestra la existencia de los parásitos en las heces de los triatomínidos, que 30 días antes han sido picados o se le ha inoculado el líquido cefalorraquídeo del individuo sospechoso de presentar la parasitosis. Debe sospecharse la enfermedad de Chagas aguda en cualquier individuo, especialmente en niños que se haya estado en un área endémica y desarrolle un área de enfermedad febril aguda o con linfanopatía o miocarditis. La aparición de lesiones típicas como signo de Romaña refuerza el diagnóstico ya que afecta a un 30% de los parásitos, aunque no es un factor de diagnóstico por sí mismo. Debe sospecharse que la enfermedad de Chagas crónica en aquel individuo se haya estado en una región endémica presente defectos en una conducción cardíaca difática, en estreñimiento intenso o parálisis espásmica. En la enfermedad causada por la mosca tsetse, para realizar un diagnóstico correcto se debe realizar en 3 etapas. El tamizaje es una de las posibles infecciones. Supone el empleo de las pruebas serológicas solo cuando hay para la TB gambinense y la exploración física en busca de signos clínicos, por lo común del agrandamiento de los ganglios linfáticos del cuello, el diagnóstico de la presencia del parásito de los fluidos corporales y la determinación de la etapa en la que se encuentra la afección. Supone el examen del líquido cefalorraquídeo obtenido por una punción lumbar, resultado que ayuda a determinar el tratamiento. El diagnóstico debe hacerse lo antes posible en la etapa neuronal para así evitar tratamientos complicados y peligrosos.
El carácter prolongado y relativamente asintomático de la primera etapa de infección de la enfermedad del sueño TB gambinense es uno de los motivos por los cuales se recomienda el criado del sistema exhaustivo de la población en riesgo, con el fin de detectar las fases iniciales de la enfermedad a los individuos infectados y reducir la fase de la transmisión y conseguir que dejen de ser un reservorio. El tamizaje exhaustivo exhibe una inversión considerable en los recursos humanos y materiales, los cuales suelen escasear en África, sobre todo en las zonas de difícil acceso donde es más frecuente la enfermedad. Como consecuencia, algunas personas infectadas pueden morir antes de que se les diagnostique o se les trate. Para la enfermedad de Chagas no existe ningún tratamiento totalmente eficaz. En el caso de la enfermedad de Chagas aguda, se administra bencinadol durante 60 a 90 días. Se debe llevar a cabo durante el tratamiento con dosis graduales e iniciarlo con dosis más bajas para disminuir el riesgo de intolerancia. Los efectos secundarios más frecuentes son náuseas, vómitos, dolor abdominal, mareos, fiebre, cefalea y anorexia. Está contraindicado en los embarazos y lactantes. Además, también se puede administrar Difurtimax, que está mejor tolerado en los niños, y la norteamericana se utiliza como medicamento de primera elección. Debe administrarse durante 120 días. De los efectos secundarios con más frecuencia ocasionados son náuseas, vómitos, mialgias y debilidad. No tiene contraindicaciones absolutas. El tratamiento de la enfermedad de Chagas crónica es sintomático y se utilizan antiarrítmicos, relajantes musculares y laxantes. Las megaviscerales, una vez que se encuentran producidos, son irreversibles y generalmente progresan hasta producir la muerte. La cirugía está indicada a partir de resultados satisfactorios en el caso del megacolon, si bien es peligrosa y en la cardiopatía. El tratamiento de la enfermedad de Chagas crónica es sintomático y se utiliza antiarrítmicos, relajantes musculares y laxantes. En la enfermedad del sueño, el tipo de tratamiento que se administra depende de la etapa de la enfermedad. Los medicamentos que se usan durante la primera etapa tienen una poca toxicidad y se administran más fácilmente que los que se usan en la segunda etapa. Cuanto antes se identifica la enfermedad, mejores son las probabilidades de curación. La evaluación de los resultados del tratamiento requiere un seguimiento del paciente durante 24 meses e implica el análisis en el laboratorio de líquidos corporales, incluido el líquido cefalorraquídeo obtenido mediante la punción lumbar. Dado que los parásitos pueden permanecer viables durante largos periodos de tiempo y provocar la enfermedad meses después del tratamiento. El éxito del tratamiento en la segunda etapa depende de los medicamentos que atraviesen la barrera hematoencefálica para llegar al parásito. Los medicamentos que se usan son tóxicos y complicados de administrar. En total, hay 5 medicamentos registrados para el tratamiento de las enfermedades del sueño. Esos medicamentos producen de donaciones efectuadas por los fabricantes de la OMS y se distribuyen gratuitamente a los países de enfermedades endémicas. Los medicamentos utilizados para el tratamiento de la primera etapa son la pentadimina y la suratamina. Los medicamentos utilizados para el tratamiento de la segunda etapa es el melarsoprostol, la eftorimina, la nefutramol y el floratamina. El flexidazol es un nuevo fármaco para el tratamiento oral integral de la tripamiasis humana por TB gambinense. En noviembre del 2018 se recibió una opinión científica positiva del Comité de Medicamentos del Uso de Tratamiento de la Agencia Europea de Medicamentos, en el que se puede simplificar y facilitar el tratamiento de esta enfermedad. En la carga de morbilidad, tenemos que la enfermedad del sueño amenaza a millones de personas en 36 países del África subsahariana. Muchas de las poblaciones afectadas viven en zonas remotas con poco acceso a servicios de salud adecuados, lo que obstaculiza la vigilancia y por lo tanto el diagnóstico y tratamiento de los casos. Además, los desplazamientos de poblaciones, la guerra y la pobreza son factores importantes que facilitan la transmisión. En 1988 se notificaron unos 40.000 casos, pero se calcula que 300.000 casos no fueron diagnosticados y por lo tanto no recibieron tratamiento.
Durante los periodos de epidemia más recientes, en algunas aldeas de Angola, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur, la prevalencia ascendió al 50%. La enfermedad del sueño fue la primera o segunda causa de mortalidad en esas comunidades, incluso por delante del SIDA. En 2009, tras sostenidos esfuerzos de lucha contra la enfermedad, el número de casos notificados se redujo a menos de 10.000. Por primera vez en 50 años, esta tendencia se mantuvo en 2015, año en que se notificaron 2.804 casos, el nivel más bajo desde el comienzo de la recopilación sistemática mundial de datos hace 76 años. Según estimaciones, el número real de casos es inferior a 20.000. Se calcula que la población expuesta al riesgo de esta enfermedad es de unos 65 millones de personas. Entonces, por último, podemos decir que la enfermedad de Chagas y la enfermedad del sueño son dos de las principales tripanosomiasis por su incidencia epidemiológica y su área de influencia geográfica. La infección por Trypanosoma cruzi o enfermedad de Chagas fue descubierta por Carlos Chagas hace más de 100 años. Está considerada como una enfermedad tropical olvidada. Aunque esta infección causa más de 15.000 muertes anuales, actualmente afecta a 8 millones de personas en 21 países de América Latina. Sin embargo, debido a los movimientos migratorios, esta enfermedad también está presente en zonas no endémicas. La enfermedad del sueño ocurre en 36 países del África subsahariana, donde existe la mosca tsetse que puede transmitir. La tripanosomiasis africana humana adopta dos formas dependiendo del parásito que la provoca. El Trypanosoma brucei gambinés representa más del 98% de los casos notificados. El diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad son complejos y exigen la intervención de personal especializado. Esperamos que la información recabada en el presente video te haya sido de gran ayuda. Agradecemos tu tiempo invertido en escucharnos. Nos vemos.